Sí, no, pero... Se van sumando, ¿viste? Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos aquí presentes en el segundo encuentro del ciclo de charlas que llevamos haciendo en el marco del programa Agua y Mujer. Vamos a esperar 2 minutitos para que siga ingresando la gente que está en sala de espera y luego damos inicio. Así que bueno, buenas tardes a todos los que ya nos están acompañando.
Bueno, para ser puntuales con quienes ya ingresaron, vamos a empezar esta segunda charla organizada por el programa Agua y Mujer. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el uso responsable del agua frente al COVID-19. Y para eso, que agradecemos, nos acompaña Marcela, la doctora Marcela Pizarro, y tiene un currículum súper extenso, así que vamos a contarles. Bueno, es docente del área química biológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Ella es farmacéutica, bioquímica por la Universidad Juan Agustín Maza, especialista en farmacia clínica, tiene un doctorado en bioquímica por la Universidad Nacional de San Luis, es docente de grado y posgrado, investigadora, ha participado en numerosos cursos de posgrado, de actualización, ha tenido premios y distinciones, becas de investigación, numerosas publicaciones en libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas y académicas. Ha participado y participa en proyectos, programas y actividades de intervención y innovación pedagógica, es directora y coordinadora de distintos cursos, es miembro de la Asociación Argentina de Microbiología desde noviembre de 2008, y esta charla tampoco es, digamos, espasmódica, sino que se inscribe en una acción conjunta que viene haciendo también Irrigación con la universidad. Es investigadora en el proyecto Presencia y Seguimiento de SARS-CoV-2 en aguas residuales en la provincia de Mendoza, en el marco del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología del COVID-19, un programa que se convocó, o sea, que se abrió, que se convocó a investigar y que ganamos. Entonces somos socios en ese programa. Entonces, esta charla se inscribe en una trayectoria que ya viene teniendo Irrigación y la universidad en esta investigación. Creo que somos, no por nada, pero me parece Mendoza está haciendo punta con esta investigación. Y bueno, hoy Marcela nos va a hablar sobre el tema de la importancia y la relación entre agua y COVID. Así que esperamos, bueno, que sea de su interés, todas las preguntas, dudas, que la aprovechemos con semejante currículum, y agradecerles de que esté hoy acá acompañándonos, y para nosotros en el programa con Marcela y todo el equipo que lo llevamos adelante, es un placer tenerte. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y por haberme invitado. En realidad es un placer siempre trabajar y colaborar con ustedes. Desde que comenzamos a trabajar juntos, bueno, surgió el tema del interés por el agua en Mendoza. En Mendoza, sabemos que para Mendoza el agua es vital, es algo fundamental. Y bueno, en el marco de esta pandemia, mucho más. Entonces queríamos hacer un poquito de hincapié cómo repercute y cómo el agua una vez más nos ayuda o colabora con nosotros en la administración de la cuarentena, de la pandemia, y nos aporta información que honestamente hasta ahora no teníamos ni sospechábamos que podía darnos ser de tanta ayuda. Si les parece, comenzamos. Sí. Si te queremos sacar el barbijo. Sí. A ver. Vamos a tratar de que sea... Bien. Bien, sabemos que el 70% de la superficie del planeta es agua, lo cual aparentemente es una muy buena noticia. El tema es que solo el 0,07% de ese porcentaje, o sea, ese gran volumen de agua, está disponible para su uso. Y si además tenemos en cuenta que la población mundial crece a un ritmo de 80 millones de personas por año, entonces esto nos hace ver y nos hace prestar atención que debemos cuidar mucho ese recurso y prestar atención
a cómo poder reutilizar ese recurso. En Mendoza sabemos muy bien la importancia de cuidar el recurso, y de todo esto surge un concepto muy importante que es la necesidad de depurar y de reutilizar el agua. De hecho, a nivel mundial, vemos que se reusa solamente alrededor del 4% del agua que se utiliza. Es decir, estamos perdiendo mucho recurso. Una cantidad muy importante del recurso se está perdiendo. Surge entonces el concepto de agua residual, o sea, se revalora la necesidad de reutilizar el agua residual. ¿Pero qué es el agua residual? El agua residual es aquella que surge, la que obtenemos una vez que ha sido utilizada, ya sea a nivel doméstico, a nivel industrial o a nivel agropecuario, el agua potable. O sea, el agua que está disponible, ese poquito agua que está disponible, lo utilizamos, el resto, el residuo, lo llamamos justamente agua residual. Es el agua que va a ser recolectada por el alcantarillado, lo que va a las cloacas. Y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué características tiene ese agua residual? Este dibujo lo que intenta es mostrar que realmente toda actividad humana va a generar agua que queda como residuo, como dice justamente su nombre, pero quería hacer hincapié que el agua residual tiene características únicas en cada ciudad o en cada pueblo o en el lugar de donde proviene. No es difícil imaginar que hay muchas cosas que están en común en todo el agua residual de todo el mundo, pero hay cosas muy distintas que vamos a encontrar en el agua residual proveniente de un pueblo que está en la montaña, o en la provincia de Mendoza, en el Gran Mendoza, o el agua que se genera a nivel en Buenos Aires. O sea, va a depender mucho de la actividad propia y característica del lugar de donde proviene. Nos provee proporcionar muchísima información, y ese agua, una vez que es recuperada, o sea, la intención es recuperarla para poder devolverla al ambiente en las mejores condiciones posibles, para no afectar el ambiente y para justamente poder utilizarla en la mayor cantidad posible de reusos, de recuperarla lo más que se puede. En Mendoza sabemos que dependemos mucho del agua, recuperar el agua residual es vital para nosotros. En Mendoza hay alrededor de 42 plantas de recuperación a lo largo de toda la provincia, y la característica que reúne la depuración o la recuperación del agua es que se utilizan sistemas naturales, hay lagunas en donde permanece el agua durante determinado tiempo, va pasando de una laguna a la otra, y el hecho de recuperarla y volverla a hacerla lo más accesible posible para el uso humano, está a cargo de bacterias ambientales y bacterias propias del agua que provenía, incluso bacterias intestinales. La idea es que este proceso sea lo más natural posible y tratar de evitar el agregado de cualquier otro elemento. Esto es posible debido a las características del agua en Mendoza. Como decíamos, va a depender del agua del lugar de donde provenga, la necesidad de intervenir de otra manera para poder recuperar ese agua. Como decíamos, el agua residual refleja mucho lo que pasa en la comunidad de la cual proviene, ¿sí? En Mendoza se han hecho trabajos ya desde mucho antes de que comenzara la pandemia. Por ejemplo, se han investigado temas como cómo varía el uso, la presencia de drogas de abuso, por ejemplo. A lo largo de la semana o a lo largo del año, también se investiga la presencia a lo mejor de sustancias de uso prohibido. Por ejemplo, hay elementos que están prohibidos su uso en la agricultura,
Y si nosotros buscamos y encontramos en el agua residual, eso, bueno, es una alerta que nos va a permitir buscar aguas arriba y poder detectar dónde se está utilizando, dónde se está haciendo mal uso de estos agroquímicos. Incluso durante algún tiempo y en algunos lugares se ha utilizado para ver cuál es la adherencia de la población a una vacunación determinada. Por ejemplo, ante una campaña de vacunación de sarampión, se busca el virus del sarampión, que es el virus vacunal, que es diferente a la cepa que ocasiona la enfermedad, la buscamos en el agua residual y de acuerdo a cómo oscila a lo largo de la campaña, sus valores, podemos saber si hay adherencia o no de la población, o el porcentaje de adherencia a esa vacunación. Es decir, la información que podemos obtener del agua residual es enorme, nos proporciona muchísima información. Y de conducta, de hábito, por todo lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, en diciembre de 2019 la comunidad mundial cambió. Todos sabemos que eso también se va a ver reflejado en el agua residual. ¿Qué pasó en diciembre de 2019? El mundo cambió. Yo creo que no podemos afirmarlo sin ninguna duda que el mundo cambió. ¿Qué pasó? Apareció este bichito y lo que quiero mostrar ahora es como un pequeño, un mínimo detalle de una línea del tiempo, de lo que ocurrió en las primeras etapas desde que apareció el virus COVID. En diciembre del 2019, en China se informan los primeros casos de una neumonía típica, y era todo lo que se sabía. Al poco tiempo, estamos hablando ya del 24 de enero, aparecen los primeros casos en Europa, y a los pocos días ya tenemos la presencia del virus en todos los países europeos y empieza directamente a diseminarse por todo el mundo. Ya antes lo habíamos encontrado en países de Asia, en Asia, pero ya a fines de enero, el 30 de enero, ya estamos hablando de una epidemia en Italia. O sea, yo cuando armaba esta diapositiva digo, es impresionante la velocidad, la rapidez, sí, la velocidad con la que ocurrió todo. Y el 11 de febrero, la OMS puede ponerle nombre a este virus. Si bien a principios de enero ya había podido aislar el agente etiológico, el 11 de febrero anuncia que es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Es decir, coronavirus ya existían, hay muchos, pero este nuevo se puede identificar que pertenece a la familia de coronavirus y se le da nombre. Es nuestro COVID-19, que conocemos tanto. Y al muy poco tiempo ya se declaró la pandemia porque la gran mayoría de los países del mundo estaba presente. Y de esto, ¿por qué rescato estos puntos o por qué hago hincapié en estos puntos? Primero, para ver la velocidad a la cual se diseminó. Estamos hablando de 2-3 meses en los cuales pudo abarcar el mundo completo, prácticamente. Y la importancia de que sea un coronavirus radica en que sabíamos que los coronavirus se eliminan por materia fecal. Y estamos hablando, o sea, sumamos los dos conceptos, coronavirus eliminado por materia fecal y agua residual. Sabemos que estamos dependiendo del agua residual. Entonces la gran pregunta a nivel mundial fue, ¿qué pasa con COVID y el agua residual? Nosotros en Mendoza utilizamos el agua residual generalmente, la gran mayoría del agua que se recupera se utiliza en el riego o para uso agropecuario. Y el Departamento General de Irrigación controla y regula la calidad del agua que sale de las plantas de tratamiento y controla qué tipo de cultivo puede ser regado por esa agua de acuerdo a la calidad que tenga. Pero hay muchos lugares en donde la necesidad de reuso es mucho mayor.
sea, nosotros vivimos en un desierto y dependemos mucho de esa agua, pero en otros lugares ese requerimiento es mucho más grave. Entonces, obviamente, fue una alarma importante y todo el mundo se orientó a ver qué pasaba con COVID y con el agua en general. Primero, vamos a tranquilizar un poquito. Bueno, este dibujito lo hemos visto varias veces, alguna vez lo hemos visto en la tele o en diferentes medios, que es nos representa gráficamente cómo es el coronavirus. Y vemos que tiene una cubierta de lípidos, de proteínas. El hecho de que haya lípidos en esa cubierta es una buena noticia. ¿Por qué? Porque hace que sea muy efectivo una medida tan sencilla como es el lavado de manos. El lavado de manos frecuente es una de las herramientas más poderosas que tenemos para frenar el contagio. ¿Por qué? Porque al lavarnos las manos o al utilizar el alcohol en forma frecuente, deterioramos esa cubierta. Y el virus va perdiendo la capacidad infectiva. Entonces, si tenemos en cuenta eso, inmediatamente cuando el virus llega al alcantarillado o a la red local, inmediatamente comienza a perder capacidad infectiva. Entonces, bueno, eso nos tranquiliza. Exactamente. En muchos lugares del mundo, en particular en Cataluña, en Ámsterdam, también en Estados Unidos, en Arizona, que son lugares donde el monitoreo del agua residual era más importante. Cuando la pandemia era recién una amenaza, estamos hablando de enero, porque vimos que todo pasó muy rápido, comienzan a monitorear muy de cerca la presencia de COVID en el agua residual. Y nos encontramos con algo que fue sorprendente, si se quiere, es que aparecía en las plantas de tratamiento varios días antes, entre 5 y 7 días antes de que se registrara el primer caso de algún enfermo en la ciudad de la cual provenían el agua residual. ¿Cómo podemos explicar eso? Y es porque el enfermo, una vez que esté infectado, durante la etapa de incubación, el periodo de incubación, ya está eliminando el virus. Entonces, varios días antes de que presente ningún síntoma, ya lo encontramos en el agua residual. Las técnicas que se utilizan son bastante sensibles, me permiten detectar un paciente en cada 10.000 habitantes, es decir que me permite hacer un seguimiento de lo que está pasando en la comunidad bastante aproximado. Exacto. Entonces, bueno, una herramienta bastante importante, con la tranquilidad de que, bueno, cuando llegaba ya el agua residual no era infectante. Cuando salía de las plantas de tratamiento y se utilizaba para riego, ya directamente no tenía ningún peligro, pero sí encontrábamos el material genético, que es lo que estamos buscando cuando monitoreamos la presencia del virus. A lo mejor quedan rastros nada más de material genético, pero eso es suficiente para poder detectarlo. Se usan técnicas muy parecidas a las que se utilizan para detectar el COVID en el ser humano. Imagínense, con una muestra tenemos una idea de lo que pasa en toda la comunidad sin necesidad a lo mejor de el costo enorme que es observar a toda la población. ¿Sí? Y con un margen, por lo que decís, porque si antes se detecta por ese periodo de incubación, cuando ya lo está eliminando, o sea, actúa como una estrategia de anticipación de saber lo que está... Definitivamente. Lo que ya está pasando antes. Nos da una alerta de qué es lo que va a pasar en el próximo tiempo. Claro. A lo mejor una semana, 5 días, pero ya sabemos, podemos tener una idea de cómo va evolucionando la infección. Y además, no solamente esta ventana previa, sino que luego de que se desaparecen los síntomas y la persona ya se considera que no es contagiosa, sigue eliminando el virus durante unos días. Entonces, si voy a tomar una medida para regular alguna comunidad,
tengo un margen de seguridad bastante grande como para asegurarme que no estoy levantando una cuarentena antes de tiempo. ¿Sí? Bien. Otro gran tema era el tema de los asintomáticos. Es el tema de los claro. asintomáticos. No hay forma de saber cuántos asintomáticos tenemos. Sabemos que el asintomático es aquel que está contagiando, está infectado, elimina el virus para materia fecal, pero nunca nos enteramos. Pasa sin síntomas completamente. ¿Cómo podríamos saber cuál es el porcentaje de asintomáticos si pudiéramos testear a la población completa? Hay lugares donde se ha hecho un testeo masivo, más importante, y en los lugares más moderados, en las publicaciones más moderadas, hablan de alrededor de un 25 a un 30% de asintomáticos. Es un número enorme. Enorme. Veamos, en Mendoza, es bastante grande. En el Gran Mendoza se calcula alrededor de 1.200.000 habitantes, ¿sí? Porque bueno, no hubo censo, pero el cálculo se calcula que aproximadamente hay 1.200.000 habitantes. Si calculamos el 25%, tenemos 360.000 personas que pueden estar contagiando. ¿Y eso cómo podemos tener una idea de ese número? Por el agua residual también. O sea, también nos va a ir, si bien no sabemos qué porcentaje de asintomáticos hay, pero sí sabemos, tenemos una idea más acabada de cuántos infectados hay. Enfermos y asintomáticos, todos juntos. ¿Sí? Otra cosa, imaginemos el planito de la ciudad, un pueblo o cualquier ciudad. Vemos que de repente en una zona determinada comienzan a aumentar el número de positivos. Por algún motivo, o porque están vinculados familiarmente, o por algún hecho determinado, en una zona hay mayor cantidad de positivos que en el resto. En realidad hay sistemas de software de geolocalización. Si vamos cargando los datos de las personas que van resultando positivas, podemos tener esa información. No solamente podemos tomar muestras de agua residual cuando llega a la planta depuradora, sino podemos ir aguas arriba, dividir a la población en zonas y tomar muestras de las bocas que representen un determinado barrio, por ejemplo. Como vemos en el dibujo, vemos en el cuadrante superior derecho, hay una concentración de positivos. Bueno, ese hecho, ese conocimiento me permite a mí poder aislar esa zona. ¿Sí? Y con el dato del que hablábamos recién, que bueno, empiezan a eliminarse, si nosotros vamos controlando cómo oscila la cantidad de virus en esa zona, en ese lugar, yo puedo tomar decisiones con una ventana de seguridad bastante importante, puedo administrar los recursos para sostener esa comunidad que está aislada, sin necesidad de aislar toda la ciudad y con una óptima administración de los recursos. ¿Sí? Y evitamos así también que se disemine, o sea, lo podemos localizar mucho más fácilmente. Entonces, vemos que el agua residual es una herramienta epidemiológica bastante poderosa. Me permite controlar la pandemia con una información, con una base más científica, y a partir de todos estos datos surge lo que se conoce hoy como epidemiología basada en agua residual. Dijimos que no solamente el COVID, pero a partir de COVID, o sea, en este último año, se ha enfocado mucho la atención en el estudio del agua residual. El agua residual empezó a estudiarse a principios del siglo pasado, pero en forma muy tímida. Ahora se ha transformado en una herramienta bastante poderosa. Muy poderosa, que sabemos que no solamente queda limitada al COVID. ¿Sí? Entonces, esta gran
capítulo que se abre, que es la epidemiología basada en agua residual, nos puede proporcionar muchísima información. Yo no sé si guardarme las preguntas para el final, porque, ¿Cómo porque me está... no, digo, no sé si es la palabra correcta, pero hemos escuchado hablar tanto de estrategias, de cómo abordar la pandemia, de aprender, ¿no? Creo que todos los gobiernos han aprendido que o es un tema en el que no ha tenido tanta prensa, o es un tema que por ahí queda a veces muy en lo académico, pero explicado como lo explicaba, que claramente ahí está la docente con esta claridad para que lo entendamos el resto de los mortales, realmente uno no ha escuchado, no ha ocupado por ahí la importancia de ver cómo uno puede a partir de esta información definir distintas estrategias para, yo no sé si queda a veces circunscripto a públicos determinados, pero digo, uno poniéndose en el lugar simplemente de una ciudadana común leyendo este tipo de información, la verdad que no ha ocupado por ahí la cantidad de páginas o de diarios o de entrevistas que debería haber, ¿no? Y no se ha escuchado, por lo menos me hago cargo de lo que digo yo, ¿no? Humildemente, Yo creo que cómo distintos gobiernos pueden ocupar esta información. No sé esto cuánto se ha conocido. Sí, en realidad a nivel país hay varios grupos que están trabajando en esto. Hemos trabajado en comunicación con ellos porque convengamos. Así como vimos que fue todo tan rápido que apareció, había que conocer cómo se comportaba este virus, y todos aprendimos juntos. O sea, había todo el que tenía alguna información la compartía y entre todos fuimos armando el conocimiento, y aún hoy sabemos que el virus va cambiando y de todas maneras sí se ha hecho llegar la información. Convengamos que esta es una herramienta más, convengamos que el manejo de una pandemia tiene muchas aristas, y de hecho hay algunos departamentos que sí que están, por ejemplo, viste ese mapita, que sí que están usando la herramienta, bueno, dentro de los recursos que tiene cada grupo o cada ciudad, o la ciudad que decidió acceder a la información, dentro de sus recursos poder utilizarlo y darle un uso importante en el manejo de la pandemia. Pero convengamos que es un aporte y que el manejo de la cuarentena o de la pandemia tiene muchas aristas más allá de lo científico. Yo creo que el orgullo nuestro es poder aportar. Sí, totalmente. Bien. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo en realidad quería rescatar que bueno, el agua es un valioso instrumento para controlar la pandemia. Ya dijimos que desde el hecho de que nos permite lavarnos las manos, con solo lavarnos las manos podemos prevenir, nos aporta información súper valiosa. Todo el mundo arruga la nariz cuando hablamos de agua residual, y realmente ahora uno lo ve con otros ojos, pero yo lo que quisiera rescatar y hacer énfasis que bueno, que el agua es muy valioso, es una gran herramienta, es súper valioso, pero quisiera que no perdiéramos de vista que es un elemento al que todos tenemos, un instrumento súper valioso al que todos tenemos derecho. Y no perdamos de vista que Mendoza es un lugar donde hace más de 10 años que tenemos emergencia hídrica, un poco como me supieron explicar ustedes también, que en realidad es algo que se está afincando, que se está... no podemos esperar volver para atrás, tenemos una nueva normalidad. Exactamente. Sí. Saber que es una nueva normalidad, no solamente me estoy refiriendo al virus, sino que a la falta de agua, y tomando conciencia de lo importante o de lo valiosa que es el agua, no solamente de acuerdo a lo que hemos hablado ahora, sino que
lo más vital, que la necesitamos para vivir. Convengamos que en el caso de Mendoza, más del 90% de los recursos económicos provienen de la agricultura. Puede oscilar más o menos gracias al turismo, pero dependemos del agua, fundamentalmente. Sabemos que el recurso agrícola de Mendoza depende de los oasis y depende del adecuado uso que hagamos, del recupero del agua que hagamos. Entonces, que tomemos todos conciencia de que, bueno, sí, es muy útil para tomar decisiones, pero también al que todos tenemos derecho a poder acceder a eso, no solo para la vida, sino para prevenir la enfermedad y prevenir muchas otras enfermedades. Bueno, yo quería hacer un poquito de mostrar que hemos estado trabajando todo este año en conjunto con ustedes en este proyecto que justamente vos nombraste al principio, y creo que nos abre muchas puertas para seguir trabajando y para, bueno, yo creo que la pandemia nos va a dar mucho trabajo, nos va a seguir dando trabajo. Así que, nos desafía. Sí, nos desafía a cada rato. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Yo me permito comentarles que cuando allá por febrero, marzo del año pasado, cuando empezó a surgir esto de la pandemia, justamente nos encontramos con algunas lecturas de la temática en materia de aguas residuales. Entonces, justamente, como bien decíamos, nosotros tenemos dos grandes zonas de reuso en la provincia de Mendoza, donde se riegan los acres, que son áreas de cultivos especiales restringidos, pero entendimos desde el Departamento General de Irrigación que debíamos recurrir, y siempre lo hacemos, siempre recurrimos a la ciencia para que nos dé el respaldo, ¿no es cierto?, de aquellas decisiones. Entonces, bueno, de pronto nos encontramos con que, bueno, no sabíamos si el COVID persistía en el agua aún y a pesar de los tratamientos que se llevaban adelante en las plantas. Entonces, inmediatamente el superintendente nos pidió que nos pusiéramos en contacto con investigadores, y bueno, nos contactamos con la Universidad de Arizona y nos contactamos con la gente de la Universidad de Mendoza, ahí de Nacional de Cuyo, ahí nos conocimos con Marcela y hicimos el primer Zoom que llevamos adelante, fue justamente para que nos comentaran. Estaban, como vos bien decís, un poco más adelantados en Arizona, donde ya nos dieron un poco más de tranquilidad, pero ahí empezamos a trabajar juntos, presentaron el proyecto, nosotros los acompañamos, lo ganamos. Como no llegaban los fondos de Nación, el DGI, el superintendente dispuso, bueno, que se compraran los reactores, los reactivos para que empezaran a trabajar, y bueno, ese fue el gran aporte que hizo el DGI a ellos, ¿no es cierto?, que son los que están estudiando. Pero la verdad que es muy interesante la temática porque conjuga dos cosas que para nosotros son esenciales. Nosotros estamos tratando de que se instale en la provincia de Mendoza el concepto del reuso. El reuso es la única alternativa de generación de oferta disponible a futuro, porque no vamos a tener más agua de la que tenemos. Entonces, si no empezamos a pensar en la reutilización, vamos a sufrir muchas consecuencias con motivo de la sequía y del cambio climático. Entonces, preocuparnos por el reuso. Hoy tener la tranquilidad de que el COVID, si bien se puede detectar, no es infectivo, bueno, es para nosotros una gran tranquilidad. Bueno, y saber que tenemos docentes e investigadores en la provincia que llevan adelante este trabajo para nosotros es una tranquilidad, ¿no es cierto? Porque como organismo técnico siempre estamos recurriendo a la academia para que nos ayude, ¿no?, en la toma de decisiones, que
que es muy importante. Yo tenía una duda, no sé si la gente que nos está acompañando también quiere formular alguna pregunta. ¿Qué otro tipo de, algo mencionaste, pero qué otro tipo de virus o bacterias es posible detectar? Es decir, o para qué otras investigaciones se pueden, digamos, investigar las aguas residuales. Mira, se han hecho trabajos y se pueden seguir haciendo, lo que hablábamos recién de buscar químicos, aquellos que están investigar, hacer un poco un control tipo policía del agua, de ver, bueno, si hay, investigar si aquellos elementos, aquellos químicos que no están permitidos, están siendo usados, o sea, desde el punto de vista de la autoridad, es una forma muy buena de poder saber, de tener ese tipo de información. Se ha hecho seguimiento de otro tipo de patógenos. Por ejemplo, se puede evaluar muchísimos otros virus, muchas bacterias, y refleja lo que pasa. Lo importante es que caracteriza a la comunidad de la cual proviene. Puedo buscar virus, puedo buscar parásitos, puedo buscar en sus diferentes estados de resistencia, puedo buscar bacterias. De hecho, hay bacterias que las usamos como indicadores, que a lo mejor no representan un riesgo para la salud, pero un aumento en su número o una disminución nos da una alerta para saber que, bueno, que algo puede estar pasando. ¿Hábitos también puede ser? Sí, hábitos. Como te decía al principio, bueno, conocer cómo siga, si existe, qué drogas de abuso hay drogas de abuso que se pueden detectar y bueno... Y vos me comentabas en alguna oportunidad que hay determinados días de la semana donde pueden detectarse la mayor presencia de, por ejemplo, de drogas, de drogas de abuso, exactamente. En determinadas zonas de la ciudad. Claro, por lo tanto, hábitos, conducta, no, es inagotable la información que proviene. Nuestra dirección de gestión ambiental del recurso hídrico, bueno, una de las cuestiones dice, bueno, hay una gran presión sobre el territorio, vos lo dijiste, la cantidad de habitantes que tenemos en el Gran Mendoza, y bueno, tenemos una presión más o menos de 800 habitantes por kilómetro cuadrado, con lo cual lo que estamos presionando al territorio y a los recursos naturales, ¿no? Hacer tanta cantidad de gente junta, con lo cual este tema del estudio del agua residual, bueno, puede mostrarnos un montón de cosas que la verdad que por ahí no tiene tanta prensa. Sí, yo creo que ese es el problema. Le vamos a tener que cambiar el marketing, porque como dijiste, agua residual uno por ahí pone, pero realmente ver la utilidad, y como decía, que se pueden tomar muestras sin recurrir a otros muestreos poblacionales, sino que a partir de... Claro, una muestra está representando a una zona muy grande. Claro. ¿Y dónde toman muestras, por ejemplo? En este caso, hemos tomado muestras en Paramillos y en Campo Espejo, en el ingreso a la planta. Porque como decíamos, también se toman muestras para ver las muestras de salida, los efluentes, que antes de que salga a ser reutilizada. Para ser reutilizada, pero en realidad desde el punto de vista epidemiológico el interés está en el ingreso a la planta, porque si ya en el ingreso a la planta el virus ya no es infectivo, evidentemente cuando sale no. Del tratamiento menos, claro. Exactamente. Pero depende del virus del cual, o el patógeno que nos interese, es donde vamos a elegir la toma de muestra. Perfecto. Ahí nos consulta dónde se pueden consultar las investigaciones que surgen de las aguas residuales, es decir, dónde pueden consultarse los trabajos de investigación. Mirá, ahí, a ver, nuestros trabajos están prontos a ser publicados, y en las revistas de interés científico es donde aparece, donde se publica todo este tipo de información. Perfecto. Para nosotros este tema, relacionándolo también con la mujer, digamos, por un montón de cuestiones, todavía la mujer se dedica más a la economía del cuidado y más al trabajo no remunerado en el hogar, entonces para llevar este tipo de información para nosotros es muy
importante a una actora clave, digamos, del sistema también de agua residual, y entonces, digo, la charla también se inscribe con esta perspectiva de género porque tiene una razón de ser en ese sentido. Son actoras socias claves que hoy, por X causa, están más tiempo en el hogar, administran, están dedicadas a la economía del cuidado más que el hombre, entonces que tengan este tipo de información que tranquiliza por un lado, y sacar los mitos por ahí, entonces, pero así todos saber la importancia del agua residual, que una de las charlas próximas es todo el tema de aguas grises, también tiene una relación importante, y por eso también el porqué de la charla en este programa de agua y mujer. Yo quería agregar una cosita, para ver que justamente hablaste. Dijimos que inmediatamente cuando ingresa el virus empieza a inactivarse porque se encuentra con metales, estamos usando mayor cantidad de desinfectantes, pero con eso también tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando dijimos que el tratamiento en las lagunas depende de bacterias ambientales y de bacterias propias del agua residual. Si nosotros hacemos abuso de ese tipo de productos, de desinfectantes, estamos malogrando o estamos complicando la recuperación del agua en las lagunas, ¿sí? Entonces, sí, sabemos que requiere un uso muy responsable del agua en el hogar, pero no abusar de ese tipo de productos. Y cuando decís agua, digamos, el uso responsable, que es un poco también lo que nos interesa mucho, decimos que el lavado de manos frecuente es lo que, bueno, puede frenar. Ahora, el lavado de la casa, baldear el patio, baldear la vereda, ¿sirve o es el lavado de las manos? Nada más lo que puede, o lo que sabemos por lo menos hasta ahora, que puede frenar el contagio. A ver, la higiene en general siempre es buena. Es buena, va a frenar el contagio y es muy importante en este momento, pero no necesariamente el derroche del agua va a contribuir a mejorar el pronóstico de la pandemia. Al contrario, si yo estoy derrochando agua, hay gente que a lo mejor no va a poder acceder ni siquiera a lavarse las manos. Entonces es un poco tener conciencia comunitaria, ¿no? Un poco ser solidarios con todos. Hemos en algún momento padecido en el verano o en algún momento la escasez de agua porque en otro lugar se hizo abuso del recurso. No, lo dijiste, es un derecho. Lamentablemente no todo el mundo puede tener acceso a ese derecho, con lo cual la primera cuestión es ser responsable y solidario para que otros tengan, existe una mayor disponibilidad, que como decíamos recién, lamentablemente hay una nueva normalidad en la cual nos está indicando que el agua cada vez va a ser más escasa, y como dijo Marcela recién, una de las cuestiones viables para que esto se solucione es el reuso, y por lo tanto, bueno, ser muy conscientes con eso y poder potenciarlo, ¿no? Todas las virtudes que tiene el reuso. Sí. Que a veces no es tan conocido. Es que incluso creo que hasta que no empezás a interiorizarte en el tema, es decir, lo valioso que puede ser el reuso, puede existir hasta un rechazo de la gente de decir cómo vas a reusar. Pero bueno, sí, coincidimos en que hay muchos prejuicios, sí, que vamos a tener que también desde nuestro lugar capacitar y mostrar las bondades que tiene el reuso. Así que bueno, para cumplir con el horario, siempre nos hemos propuesto que este ciclo de charlas no dure más de 1 hora, para que sea algo ameno y accesible a todos. Bueno, te agradecemos, Marcela. Sabemos que vamos a seguir trabajando en conjunto con todo el equipo de investigación y con la gente de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, y también nosotros a disposición para lo que podamos ayudar, porque nos interesa lo mismo, ¿no? Estamos en consonancia y nos interesa obviamente
evitar los contagios en la medida que se pueda. Te queremos con Marité hacer entrega, bueno, de un pequeño presente ahí con los símbolos del programa y, bueno, agradecidas de haber contado con tu presencia en el día de hoy. No, yo muy agradecida por la invitación. Bueno. Y gracias por ese lenguaje tan claro de hacernos conocer algo que a veces queda en ciertos ámbitos. Entonces con esa docencia, digamos, que nos ha ilustrado de algo que nos permite tomar conciencia, no tener miedo, bajar el mito por ahí de cuestiones con toda la rigurosidad científica, pero en un lenguaje que todo el mundo puede entender, que es parte de lo que queremos con el programa, llegar con información clara, sacarnos un poco, bueno, la academia o irrigación simplemente hace determinadas cosas o administra el agua, no, bueno, sino dar el mensaje del agua y sus usos de una manera que llegue y que a todos nos permita tomar conciencia, además de conocer más de determinados temas. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Por acompañarnos para nosotros, y bueno, y todo el equipo que también está por ahí. Están todas las chicas del equipo del programa. Y los chicos. Y los chicos también, Agustín, que siempre está colaborando. Así que no, llevo el apunte con todo esto, así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Sí. Hola, buenas tardes. Sí. Habla Marianela. ¿Cómo están? Quería insistir en que completen el formulario de asistencia, así nos quedan las bases de datos de los que estuvieron participando hoy. Lo puse en el chat, pero ayer veo que algunos no lo han completado, así que antes de irse, que no se olviden de llenar ese formulario, por favor. Perfecto. Bueno, y la charla se ha estado grabando. Teníamos una persona que se inscribió, era no oyente, entonces nos pidió y bueno, le vamos a desgrabar la charla y se la vamos a compartir junto con la presentación de Marcela, que va a quedar en la web para que cualquiera que la necesite la pueda volver a consultar. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo primer miércoles de julio con otro tema de interés para todos. Gracias. Gracias, adiós.